Ok, bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión. Bueno, ni tan nueva, llevamos la tercera parte de arabismos dentro del Seminario Permanente de Etimologías, que como bien saben ya se ha ampliado a otras varias lenguas, iniciando el proyecto con esta cuestión de las etimologías grecolatinas en el español o dentro de la misma lengua, y que bien ya sabemos, pues se puede ampliar, ¿no? Por este multilingüismo que hay, o más bien origen diverso que tiene el español en, en su haber léxico. En esta ocasión, entonces, y siguiendo pues, la petición suya de la consulta que hice acerca de qué etimologías serían en esta ocasión las vistas, pues sería el árabe, por tercera ocasión. Como ya lo he manifestado desde la primera ocasión, eh, hay muchísimas palabras que desde luego es difícil, aunque lleguemos a la parte décima o veinteava de estas sesiones de arabismo específicamente, pues no terminaríamos. Hay muchísimas palabras en español de origen árabe. Desde luego modernas, porque si nos vamos a las que existían desde que se influye el español por el árabe, pues hay muchas que ya no existen. Y que por lo mismo pues no tiene caso analizar ya que son arcaísmos, pero bueno, entonces, adentrándonos en esta cuestión del árabe, hay una situación muy importante que ir aclarando o ir especificando. ¿Cómo se divide el árabe de manera muy general en el aspecto cronológico y en el aspecto de nombres? Hablo, repito, de una división cronológica y de una división, digámoslo así, cultural importante. Pueden ver en pantalla, no voy a adentrarme mucho en estos periodos, porque sería cuestión también de adentrarnos demasiado en puntos específicos sobre la historia de la lengua, que son interesantes, pero no es el propósito. Aquí nada más es etimología, no, no historia del idioma árabe. Pero así, a grosso modo, pueden ver aquí el árabe antiguo, que se llama así, o también árabe nabateo, ¿sí? Los nabateos fueron una cultura que se desarrollaron en los primeros siglos de esta era, ¿sí? A partir del siglo primero, bueno, antes, desde el siglo primero antes de Cristo, floreciendo de esa manera, ¿sí? Hasta el segundo siglo, más o menos, después de Cristo. Pero bien, ese fue el colapso, ¿no? De la cultura nabatea. En ese periodo, ya los árabes estaban ahí para ser más preciso, en el área geográfica de la actual Jordania o Palmira, que es toda esta parte que pega con Siria, que limita con Siria, la actual Siria, y pues se da más o menos este crecimiento del árabe antiguo desde el siglo octavo, como pueden ver ahí, antes de Cristo, hasta el año 273, en que los romanos, pues, destruyen el lugar. O al menos, si no todo, sí hacen que los árabes emigren. Esa emigración repentina o esa diáspora repentina hace que la cultura que iba naciendo se apague totalmente, así, totalmente, hasta que surge el Islam. ¿Sí? Entonces vean la diferencia, desde el siglo tercero después de Cristo hasta el octavo no pasa nada, no hay cultura. Digámoslo, una cultura establecida como la entendemos en la actualidad, ¿no? Con pintura, con arte, con bueno, dentro de la, no sé, literatura así es estable o formada, o no sé, todas las artes eran muy precarias, por decirlo de alguna manera, o primitivas en ese periodo árabe. Ujú. Llega el árabe clásico,
que se puede llamar también árabe coránico o árabe islámico, aunque ese nombre no sería muy adecuado, dejémoslo en coránico, o más pertinentemente clásico. El árabe clásico perdura desde el siglo octavo, que es cuando baja el Corán, hasta el siglo XVIII, muy entrado el siglo XVIII, aunque claro, ya a partir del XVII empieza también un declive de la lengua. En ese lapso, repito, hay varias ramificaciones que no viene al caso mencionar, sino que quise especificar esta tabla o esta imagen, porque en ese lapso, en la península ibérica, se da una rama interesante del árabe que es el árabe hispánico, ¿sí? Este árabe hispánico perdura desde el siglo IX, bueno, a partir del siglo octavo, sí, pero como empieza la invasión de los marroquíes, o para ser más preciso, de los árabes, bueno, de las tribus berber islamizadas, toman la península árabe en meses, ¿sí? Así, en meses, a partir del año 711. Entonces van permeando en la península ibérica poco a poco hasta que la toman por completo o casi por completo, incluso el Portugal, el actual Portugal, y vean el tiempo que permanecieron en la zona, ¿sí? Casi 8 siglos. Y después viene el árabe estándar, que es el árabe, digamos, el que se habla actualmente de una manera, pues eso, uniforme, por decirlo así. Como luego se dice por ahí que hay un español neutro, yo nunca lo he escuchado, pero bueno, es como un español estándar, digámoslo así, sin modismos o sin regionalismos. em, es lo que artificiosamente llaman español neutro, como el que seguramente han escuchado mucho en los programas luego de televisión, que ven que están doblados en los de cable, no sé, Discovery Channel o History Channel o esos tipos de canales, que hablan un español muy raro, ¿no? Así como que suena muy sin vida, por decirlo así, precisamente porque le quitan mucha expresión, mucho regionalismo. Pues bueno, así hay un árabe estándar, eh, aunque es un poco más expresivo, sí, el estándar. Y menciono todo esto, y perdón por no haberlo hecho en las sesiones anteriores, pero pues sí es pertinente ya aclararlo o traerlo a colación, porque se trata justamente de irnos hacia el árabe hispánico. Los arabismos que estamos analizando o revisando, mejor dicho, en estas sesiones, es el que heredamos en el español, ¿sí? A través de los términos que hemos estado comentando en estas sesiones, ¿sí? ¿En qué difieren? Para tener una idea más clara, es como la herencia del latín que tenemos en español, bueno, la otra raíz. Ven que el latín normalmente si se leen ciertas palabras, un buen número de palabras, son muy parecidas, ¿no? Entre el español y el latín. Eh, claro, no se puede decir que, si hablo español entiendo latín, no, ojalá. Ya sabemos bien las dificultades que tiene la lengua latina, pero sí podemos, sin duda, si no entender al 100% o al 90%, sí varias palabras pues, se pueden comprender, ¿no? Entonces, en una persona que hable árabe estándar puede entender el árabe antiguo, no todo, palabras, ¿sí? Por ejemplo, si lo hacemos un equivalente en la típica esta, no sé, palabras latinas, no sé, lingua, ujú, pues lingua, ¿a qué le suena? Pues sí. Hay palabras un poco más oscuras en latín, ¿no? Como el os, la boca, ¿no? Eh, en fin, em, así de distinto para ir comparando del árabe antiguo al estándar. Tienen, de hecho, más o menos la misma, más o menos.
la misma duración del latín, de los periodos históricos evolutivos del latín hacia el español, en lo que involucra su existencia, es más o menos, van de la par. Claro que son lenguas de familias totalmente distintas. Ya sabemos que el latín proviene de la familia indoeuropea y el árabe es una lengua semítica, que de hecho también nos vamos a hablar un poquito de eso a continuación, justamente. Ya hemos visto que si hay preguntas, pues ya al final de la sesión, con mucho gusto las podemos comentar si nos da tiempo. Aquí está precisamente. Vamos a ver, entrando ya a el tema. Tenemos allí en pantalla, digo, por si no lo notan allá arriba, si quieren quito esto de la cámara para que lo puedan ir revisando. Claro, yo les digo cómo se dice eso que está ahí en árabe. Ajonjolí, en efecto, no sé si se note bien, pero es ajonjolí. El ajonjolí es una palabra de origen árabe, ¿sí? Eh, Se pronuncia en árabe hispánico al-yulyulín, ¿sí? Repito, al-yulyulín. Si quieren se los puedo poner aquí abajo. Al-yulyulín, al-yulyulín. ¿Y qué significa? Bueno, la palabra precisamente es yunyulin, o, repito, es del árabe hispánico esto, ¿sí? Ahí lo dejamos, al yunyulin. Es importante entonces considerar, repito, esta cuestión de que proviene del árabe hispánico. Dice, bueno, entonces, para ubicar en qué periodo o exactamente dónde vienen, porque de repente pueden escuchar, no sé, por otro lado, que pronuncian, dicen, pues es que viene de Al-Yanyalan. Dice, no, a ver, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Yulyulín o al Yanyalan? Ahí está la situación. Ambas son correctas. Al-Yanyalan es árabe clásico. ¿No? Así es en árabe clásico. Al-Yanyalan. Desde luego, como pasa en las lenguas romances, ven que en italiano tiene una pronunciación, el francés tiene otra, aunque tengamos la misma gramática aproximadamente, o el portugués o el catalán o no sé, el gallego, más o menos hay una relación muy similar, ¿no? Entre gramática, pronunciación, todo esto. Bueno, más gramática, ¿no? La escritura sin duda es latina. Entonces, algo así ocurre con estas dos vertientes de árabe clásico y árabe hispánico, ¿sí? Eh, a mucha gente, y por eso me quedo pensando, porque a mucha gente también, lingüistas, no les gusta el término hispánico. Porque, y tienen razón en parte, porque España, cuando los árabes estaban justamente, tiene sentido y lógica. Cuando los árabes estaban en la península ibérica, no existía España. Ven que ya he mencionado eso en otras ocasiones. Echarle la culpa eh, a España de la conquista como país o como nacionalidad es medio absurdo, porque España no estaba, o sea, no existía ni la bandera como tal, como la entendemos, o el idioma como tal, como lo entendemos. En fin, hasta ellos mismos se decían castellanos, ¿no? O leoneses o aragoneses, o sea, todavía tenían esa concepción de somos de Aragón, somos de Castilla, somos de tal lado. No había una identidad nacional como para formar una España ya en la época de la conquista. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, el árabe hispánico también es conocido como árabe andalusí. Es más correcto, porque es Andalusí de Andalucía, ¿sí? Esa región culturalmente y a la fecha arabizada en la cuestión del idioma, en la cuestión de la arquitectura, de la gastronomía, y precisamente aquí tenemos un ingrediente que es el sésamo, ¿no? Y también sésamo incluso es una palabra de origen mediterráneo. Si no semítico, sí mediterráneo. Más aproximadamente, bueno, más. Hay que tomar en cuenta, también lo he mencionado en otras ocasiones, el hecho de que no se puede decir o afirmar que una palabra
Bueno, en esta ocasión sí, pero lo he mencionado antes, no es totalmente seguro que algunos términos, algunos vocablos tengan un origen específico, ¿no? Así de, miren, de aquí, de esta región o de este lugar, ¿no? Es muy difícil que una palabra sea originaria de una ciudad, ¿no? Las hay, pero son muy escasas. Normalmente son originarias o distribuidas o difundidas por una lengua de una cultura, como en este caso el árabe hispánico, ¿sí? Entonces ahí está, al yunyulín, el sésamo, ujú, que ven que se pone ahí también en la semita, ¿no? Con S, perdón, con C, la semita con C. Bien, siguiente palabra tenemos ah, jaqueca, ¿sí? La jaqueca, ahí para que si gustan anotarla, pues es shaqiqa, ujú, shaqiqa. También la puedo poner letra latina, ¿sí? Aquí la ponemos debajo. Shaqi, bueno, vamos a acentuarlo ahí. Shaqiqa, shaqiqa. Bien, ahí está. Shaqiqa. Y bien, significa mitad o lado. Shaqiqa. ¿Cómo que mitad o lado? Pues porque justamente muchas veces no duele totalmente la cabeza, eso ya sería como migraña, ¿no? Más bien la jaqueca es como que duele un hemisferio o una región, ¿no? Tal vez parietal, temporal del, del cráneo, bueno, no del cráneo exactamente, sino ahí adentro del cerebro. Y como es solamente una región, se quedó el término así, ¿sí? Jaqueca, la mitad o el lado. Aunque tiene directamente más que ver, eso sí lo aclaro, eh, con la mitad de un cuerpo ah, o de un ser vivo, ¿sí? Esto es bien importante porque precisamente para esto están estas sesiones. La etimología muchas veces, y desafortunadamente, no es completa cuando se explica en libros. O muchas veces no se tiene la información detallada acerca de cierta palabra. Aquí aclaro esto porque en árabe existe también la palabra nesfa, ¿sí? N-I, una especie de S y F, nesfa. Y nesfa es la mitad, pero hablando de tiempo, que también es una cuestión muy interesante, la concepción del tiempo que hay para las culturas semitas, semitas con S, o semíticas, si lo quieren mencionar así. Hay una división temporal muy interesante o una concepción del tiempo muy importante filosóficamente para los pueblos semitas, sobre todo árabes y hebreos, ¿sí? Pero bueno, es otra historia. Nada más quería aclarar que la riqueza del árabe, en este caso, se divide en dos conceptos totalmente distintos. Un concepto físico, material, que es shaqiqa, una palabra femenina, que es la mitad de un cuerpo vivo, eh, o de un ser vivo, mejor dicho, y el nesf, es así, no pasó a español, el nesf es la mitad temporal, no sé, medio día, medio mes, medio año, entre otras ideas, ¿sí? Bien, eh, tenemos aquí más términos. ختم, ختم, ¿sí? ختم, pues como está ahí la muchacha esta, jeta. Ujú, jeta. Jeta se entiende en árabe de dos maneras. Como lo pueden ver ahí en español, perdón, la escribo también. Un momento. Ahí pueden ver la palabra en árabe. ختم, ختم, ¿sí? Aquí lo ponemos con letra latina. Ahí la tienen. ختم, ختم, ¿sí? Menciono ahí que es nariz, pico u hocico. Sí, de una manera despectiva puede significar eso, ¿no?
como ven que también lo usamos así luego en español. Pero también tiene un significado de postura, ¿sí? La cabeza, la cara, se gira hacia un lado como para dar una postura, mm, sí, una postura, me voy a enfocar hacia esta parte, ¿sí? O me voy a enfocar hacia esta, o me voy a enfocar hacia... Eso es la jeta también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hacia dónde va la nariz. Por eso es jeta, 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 ¿sí? No nada más es como la imagen, ¿no? Que se puede ver ahí, sino también la postura con la que se enfrenta una situación. Es la riqueza de los significados, ¿sí? Enseguida tenemos azafat. Ujú. Azafat. Asfat. Es un término aquí interesante, curioso, el de la azafat, porque dicen, ah, caray, ¿cómo que significa bandeja o cesto? Vamos, por partes. Eh, bueno, también la escribo, también aquí, momento, ahí pueden observarla. Asaft, asaft, asaft. Y con letra latina, asaft, así, con doble S. Bueno, en letra latina. No explico mucho los términos en árabe porque pues no estamos adentrándonos a la lengua, pero podríamos mencionar que es alif, lam, las letras alif, lam, sin con shadda fatha, fa, sukun y ta. Pero bueno, ese serían los nombres de cada uno de los garabatos que están ahí arriba, ¿sí? De la algarabía, ¿sí? De hecho, algarabía es otra palabra árabe o de origen árabe. Tiene dos significados la algarabía. Y de hecho ya les había mencionado en la primera sesión de arabismos. Es esa situación de relajo, de fiesta, de barullo. De hecho, barullo es una palabra de origen portugués. Pasó al portugués perdón, pasó al español desde el portugués, barullo. Ellos dicen, o barulho, barulho. Ujú. Relajo, fiesta, eso es algarabía. El otro significado precisamente es la lengua árabe. Ujú. Es es una alegría. Bueno, asabt. ¿Qué es asabt? Eh, bandeja o cesto. Ujú. Bandeja o cesto. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con estas mujeres? Precisamente, durante mucho tiempo, en el siglo XVIII, XIX, muchas mujeres de la corte francesa, de varias cortes reales, tomaban por servicio, o mujeres, ¿cómo le llaman esto? Se me fue la palabra. Servidumbre, sí, digámoslo así. Servidumbre a mujeres de Medio Oriente. Ujú. Y esas mujeres les daban, pues ya saben, por ser la corte y todo aquí, pues en bandeja, de ahí viene también la expresión, perdón, en bandeja, que las uvas, que la fruta, que la comida, que el desayuno, sí, llevaban el cesto, ¿no? El itacate ahí, de alimentos, ¿no? O que el vino, que la leche, que no sé, postre, allí va no tanto la mujer era azafatilla, ujú, que es la que llevaba el cesto o la bandeja con eh, pues la comida, ¿no? Los alimentos. Cuando se crean las primeras aerolíneas, eh, bueno, se crean en Estados Unidos y al llegar a Europa, los primeros vuelos, pues vuelos muy cansados, que a la fecha, por mucha tecnología que hay, pues son muy cansados. Entonces, pues se creó esta nueva servidumbre, que es una palabra muy fuerte, pero pues es lo que es, o servicio, si no servidumbre, servicio de sobrecargos. Eh, durante mucho tiempo en España, en los años 40, en los años 50, se usaba el término de
No se usaba azafata, se usaba ni sobrecargos. Sobrecargos se ocupan en la actualidad, porque son hombres o mujeres, ¿no? Los sobrecargos. Eh, Aeromoza, sí, aeromoza. Pero esta cuestión, pues también era medio machista, ¿no? Por decirlo de esa manera, que es una aeromoza. Entonces, muchas mujeres en España, bueno, que es como estas que se ven aquí en pantalla, bueno, ellas no son españolas, reclamaron para que la línea española, la Iberia u otras aerolíneas por las cuales ellas trabajaban, se cambiara el nombre a Azafata. Y durante bueno, durante varias décadas, los 70, los 80, los 90, pues volvieron a cambiar el nombre porque se enteraron de esto que le estoy mencionando, que es un nombre de servidumbre del siglo XVII, XVIII, XIX, y cambió, ¿sí? Aquí en pantalla les presento estas tres azafatas, o bueno, sobrecargos, de la aerolínea árabe de Qatar, eh, Fly Emirates, que es la vestimenta específica de esa aerolínea. ¿Eh? Bueno, de los sobrecargos. Eh, Ahí sí no hay hombres en esta aerolínea. Bueno, me refiero a sobrecargos. Hombres, no hay. Bien, un arabismo más, aljibe. Ujú, aljibe, ahí lo podemos ver. Este es un aljibe típicamente árabe. Es de, bueno, es muy similar a uno que conocí en Sevilla. Bueno, son, hagan de cuenta como cisternas, ¿no? Bueno, sabemos lo que es un aljibe, ¿no? Pero los originales eran una especie de cisternas, pero del tamaño de una, como pueden ver aquí en pantalla, del tamaño de un sótano o incluso más amplios, porque muchos de esos aljibes no eran para distribución del agua de una ciudad, eran distribución de agua de un palacio, ¿sí? Entonces estaban los aljibes para la ciudad y los aljibes para palacio, como en Alhambra, como en Sevilla, como en Córdoba, como en distintas ciudades de la península ibérica. Aljibe es una palabra, como se puede ver allá arriba, eh, que proviene de algup. Ujú. Aquí la ponemos con letra latina. Algup, así con doble B. Algup. Repito, árabe hispánico, porque en realidad esta letra, que se puede ver aquí, que estoy subrayando, es un jim, así se llama, jim, suena como como lluvia, ¿no? Como yoyo, Yolanda. En árabe clásico o estándar se dice como se yub, al yub originalmente, pero en España, o bueno, lo que posteriormente fue España, se pronunciaba como ge, ¿vale? Ese es el aljibe. Váyanse dando cuenta, como lo mencioné también en otras sesiones, del tipo de palabras que perduran en el español de origen árabe. De gastronomía, de arquitectura, ¿sí? O sea, son palabras muy, muy específicas, sobre todo en esos dos sentidos, astronomía, no, perdón. Bueno, también las hay, ¿eh? También las hay, pero no vamos a mencionarlas en esta sesión, porque sí hay muchos, la astronomía, bueno, no, mejor no hablo de eso porque si no, va a haber unas sesiones sobre ese tema. Eh, si no nos perdemos. Bueno, otro término tenemos chisme. Ujú, chisme. Solo una aclaración. ¿Cómo que chisme es un traste? Sí, es un traste, pero hay que entenderlo también en partes. La palabra chisme viene de la palabra griega, a su vez, cisma, que la hemos conocido más en español como cisma. Y un cisma, ven que como las sectas, ¿no? Las sectas cristianas se separaron, ¿no? No sé, los testigos, protestantes, todos ellos, hubo una separación, ¿sí? Del origen. El mismo catolicismo, o cristianismo, mejor dicho, primigenio, pues fue un cisma
del judaísmo. Ujú. Bueno, ese tipo de expresiones, el esquisma, la separación del verbo esquizo en griego, que es yo separo, yo divido. Eh, pero, pero, cuando llega al idioma árabe, que ya les he mencionado que no es un idioma puro, precisamente por la extensión que tuvo en el norte de África, en la península ibérica, en la isla de Sicilia, en Malta actualmente, bueno, tantos territorios que abarcaron los califatos, porque no hubo un imperio árabe, eso no existió, hizo que justamente tomaran palabras del latín, del árabe y de cuanta lengua se toparan. Entonces, dice, bueno, si proviene de esquisma, ¿qué tiene que ver el traste? Allá vamos. Para los árabes, cuando empiezan a tomar este significado de separación, justamente como se puede ver ahí en la imagen, pues toman ese detalle como el traste, ¿no? ¿Sí? El traste, o sea, la separación de uno sobre otro, o para como distintas cosas, ¿no? No sé, una bebida o la carne o la ensalada, etcétera, y de esa manera poder eh, separar los alimentos, no que todo se revolviera, como la paella, por ejemplo, en España. Y pongo muchos ejemplos de España, no por otra cosa, sino porque estamos hablando de arabismos que son justamente originados en la península ibérica. Ujú. Bien. Entonces, dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el chisme? Pues justamente que el chisme es separar, es eh, contar una verdad a medias, o quizás sí es la verdad, o no sabemos, porque es un extracto de información para distribuirla, ¿no? Por ahí, separación. Y también, durante mucho tiempo en España y en la Nueva España, se conocía un chisme como un trastecito, ¿no? Sí, un trastecito, cualquier trastecito era un chisme, por lo pequeño, porque era un extracto, una salida, ¿sí? Ah, sí, perdón. Bueno, se puede aquí sobreentender, pero aquí lo ponemos en letra latina, es schism. Ahí lo puse debajo, schism. Pueden ver cómo se asemeja a la palabra schisma del griego, ¿sí? Vamos a tiempo, sí, vamos bien. Eh, luego tenemos Alquira, Alquira, Alquira. Alquira, ya seguramente dedujeron que es por esto de arrendamiento o renta, alquiler. Ujú. Alquilar, alquilar. Aquí ponemos con letra latina también, al, alquilar, ¿sí? ¿Y qué significa alquilar? Eso que pongo en español debajo es el significado literal de la palabra del árabe hispánico al español, ¿sí? Porque van a decir, bueno, ¿qué tenía que ver cesto o bandeja con la azafata? Justamente lo que les explicaba yo, ¿sí? El aljibe, perdón, creo que no lo mencioné, es la fosa, ¿no? Literalmente es eso, fosa, pero repito, tanto la fosa como, bueno, la fosa, lo que entendemos por fosa, pero con agua, como una cisterna, repito, enorme para distribución de agua de un palacio o de una ciudad. Al menos, si no, desde el aljibe por distintos canales, porque también los árabes no eran los únicos, pero los árabes tenían un sistema hidráulico muy interesante para la época. Cuando Europa estaba en el oscurantismo, las ciudades árabes tenían un sistema hidráulico ya muy interesante, muy adelantado a su tiempo en aquella región. Aquí también lo tenían los mayas, ¿sí? Aquí también los mayas, desde antes, tenían ya eh, un sistema hidráulico de distribución de aguas bastante adelantado a su tiempo. Pero bueno, también eso ya es otro asunto. Alquila entonces es el arrendamiento, ¿sí? Sí, pero la palabra es alquiler, ¿no?
La palabra, repito, en español es alquiler. ¿Y esa R qué? ¿Quién la creó o cómo estuvo eso? Bueno, hay un fenómeno fonético, literario también, de métrica, pero también no tanto de métrica, también es más natural, lingüístico, pues fonético, que se llama, aquí lo ponemos, epítesis, ¿sí? Lo subrayamos aquí. La epítesis es el añadir una consonante o una vocal a una palabra para que tenga un sonido más agradable, ¿sí? Tiene sentido porque, imagínense, alquilé, no se oye muy bien, ¿no? Alquilé. Bueno, alquilé ya sería como la conjugación del verbo, ¿no? Tercera persona singular pretérito simple, entonces, como que no es muy precisa en el significado. En cambio, alquiler ya se vuelve sustantivo, ¿sí? Común, por epítesis, así se llama esto. Ahora, no confundir epítesis con otro fenómeno lingüístico o fonético que se llama anaptixis, ¿sí? Del griego. Anaptixis significa desarrollo en griego. Ujú. Y la anaptixis es la inclusión de vocales o de consonantes dentro de una palabra cuando requieren un cambio precisamente fonético o eufónico, ¿sí? Por ejemplo, el húmero, el hueso húmero, como está cerca del hombro, ahí está, la B que tiene húmero es una B anaptíxica, ujú, para que se escuche bien, porque si no sería Homero, y Homero se confundiría con el poeta, escritor Homero, ¿no? Entonces, para no confundir, se fue creando esa B anaptíxica, ujú, que fue entrando en la palabra. Entonces, cuando es dentro, repito, de la palabra, eso pasa, no hablo de árabe, hablo en general, inglés, francés, lo que sea. La anaptixis es la inclusión, repito, de una consonante vocal dentro de la palabra para que tenga eufonía. Y la epítesis al final, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el término alquiler. Am, albna, albañal. O sea, a lo mejor no es muy conocido por ustedes, pero esas cosas que se ven ahí, que ven que ahorita en el centro histórico aquí de Puebla fue un desastre en las calles porque justamente dice que las arreglaron y pusieron dentro estas cosas, ¿no? Pues ahí está. ¿Cómo se llaman esas cosas? Pues ahí ya saben el nombre. Si no lo conocían, no son tubos, porque tubos ya es otra. Bueno, sí son, muy genéricamente, pues sí son tubos, ¿no? Pero este específicamente es muy antiguo, ¿no? Aunque la construcción o la elaboración, mejor dicho, de estos instrumentos o herramientas, pues son los que se ven en pantalla al menos son muy modernos, su origen es antiquísimo, ¿sí? Eh, pues ahí está, el nombre proviene del árabe al-Buna. Ujú, aquí lo ponemos en latina, al-Buna, al-Buna, al-Buna. Y en español, sí, porque no lo puse en español, perdón, en español es albañal, así se llama en español cada uno de esos tubos, albañal, ¿sí? Ahí está, albaná, albaná. Si ese baná lo ponen con buna, el buna significa albañil, el constructor. Es la etimología. Bien, ahí está, albaná, albaná, albañal. En árabe no hay ñ, pero por la situación esta, repito, en este caso, anaptixis, fue evolucionando la lengua de una N a una ñ. Lo mismo con el caso de albañil. Ahora ya saben por qué, por la eufonía. Que albanil, como que es difícil pronunciarlo, ¿no? Albanil. Pues poco a poco se fue dando esta
situación de desarrollo de la lengua, anaptixis, para que se escuche albañil. Ah, es más fácil de pronunciar. Llegamos así al final con esta palabra que es almanaque, ¿sí? Almanaque. ¿No es calendario? Sí, bueno, calendario ya sabemos que tiene un origen latino, ¿no? Por las calendas, que también son periodos temporales en el Imperio Romano. Pero la palabra almanaque es de origen árabe, ¿sí? ¿Qué significa almanaque? Un punto temporal. Ujú, así. Por eso lo pongo entre comillas, punto temporal. Ahorita, claro, pongo aquí con letra latina la pronunciación almuner, almuner. Ujú, ahí tienen. Almuner, almuner. ¿Y a qué se refiere ese periodo específico de tiempo? Eh, hay muchas palabras árabes que cuando empiezan con M, por decirlo con letras, con términos latinos, cuando empieza con M, el término más adecuado es cuando empiezan con mim, la consonante mim, la misma que en latín, bueno, que en español también, la M, con A o con U indican lugar, siempre, como el clan, ¿no? En náhuatl, al final. Como prefijo, bueno, y hay varios sufijos náhuatl para indicar lugar, ¿no? En árabe, el prefijo es ma o mu, ma o mu. Muchas veces, casi todas las palabras que empiezan con ma o mu indican lugar. Nahu, o nah, para ser más preciso, nah es más exactamente en en la arena, el desierto, los camellos, esto es muy importante, bueno, estamos hablando del Medio Oriente, los camellos se cansan, o la caravana, quien dirige la caravana, ya dicen, ya hasta aquí, aquí descansamos hoy, aquí, punto, fin, ¿sí? Entonces los camellos, ya sea por su propio cansancio o por orden del camellero, los camellos se postran, ¿no? Ya se acuestan, por decirlo así. Ese lugar o ese punto donde se sientan o se acuestan es el Naj. Y el lugar mismo de la caravana donde se asienta para pernoctar ese tiempo, justamente, punto temporal, el Munaj. A veces se pasaban semanas, vean lo que está ahí junto en la imagen, a veces se pasaban semanas, a veces se pasaban meses, y entonces la palabra se fue quedando. Vamos a hacer un Munaj. Ah, pues aquí está, Munaj, Munaj uno, Munaj 2, Munaj 3, y se quedó ya como el término para la división o el cálculo, mejor dicho, del tiempo en, en una palabra, el Munaj, el Manaque. Ahora lo mismo, pero si es almunaj, que tiene que ver con almanaque, por esta situación de que en español no hay muchas palabras que terminen con J. Entonces esa J se fue deformando por anaptixis o por eh, epítesis, por ambos fenómenos, para ir quedando como almanaque. Y el acento como que todavía queda allí, almaná, que almaná, almuná, ¿sí? Entonces se puede, por eso, además, por lo que estoy diciendo, se puede demostrar que la fonética en español, en muchas palabras, proviene del árabe. No, no voy a exagerar con esta clasificación de agudas, graves, esdrújulas, porque eso tiene ciertos tintes de origen latino, sino porque la palabra, ya los arabismos, pues, conservan ese mismo sonido, ¿sí? El monaj. Bueno, por poner aquí un ejemplo, o por pronunciar los anteriores, ¿no? Repito, aquí, vamos para acá, ¿sí? Albuné, ahí está, albañal,
alquirá, alquiler, chisme, chism, aljibe, aljube, zafata, asaft, saft. Entonces vayan escuchando cómo es muy similar. Khatam, la jeta, shaqiqa, jaqueca, al yunjulín, ¿sí? Al yunjulín. Y para que se vea mejor otra vez, ahí está, al yunjulín. Escúchenla y váyanla viendo. Al yunjulín, shaqiqa, jaqueca, jeta, khatam, azafata, asaft, aljibe, al-gub, bueno, en árabe hispánico, al-gub, les digo que realmente se dice al-yub, doble B, al-yub, chisme, shism, alquiler, alquirá, así, alquirá, con K normal, bueno, por decirlo así, albaná, el albañal, y finalmente, almanaque, al-munaj, al-munaj. Esa J del final es muy áspera. Almunaj, almunaj. Esos son pues los arabismos de esta ocasión. Eh, Pueden ver que en un ratito podemos ver casi nada, porque pues hay que ampliar en el significado de las palabras, ¿no? No únicamente ir sobre esto es esto, es esto, es esto, sino ir detallando un poco más, como lo hice en esta cuestión de las palabras que tienen que ver con el tiempo. Bueno, la palabra que tiene que ver con el tiempo. No sé si hay algún comentario, duda. Los, Profesor, solamente en la palabra que mencionaba, la de azafata, bueno, a la hora de verlo en cómo está escrito, ve que después del Aleph tiene una lam y ahí no suena. Entonces, ¿será por lo que explicó de epítesis o anaptixis? ¿Será por eso? ¿O no, ahí es un fenómeno, bueno, podría decirse que sí, ponía? ¿O cómo? sí, para adaptarlo a a la cuestión esta de el español, o bueno, la lingüística en general, sí, sí. Pero lo que sucede ahí es una pregunta interesante. Eh, a ver, vamos a poner aquí este ejemplo. No, 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 ahí tampoco. Bueno, si no, lo podemos hacer un segundo. No, aquí. Sucede que hay varias palabras como estas que vimos el día de hoy. Alquiler, albañal, ¿qué otro? Ah, ajonjolí. Bueno, ahí sí ocurrió algo. Ajonjolí. Ahí sí ocurrió algo. Esta la ponemos aparte y vamos a ver azafata, ¿no? Azafata. Ahí está. Entonces, ocurre una situación específica en árabe. No voy a detallar mucho porque pues no todos saben la gramática o la función del idioma, pero este al, en pocas palabras, es el artículo determinado, ¿sí? O sea, además, la palabra en sí es kira, alquiler, bana, canal, gup, la fosa, el aljibe, sabt, sabt, sí, sabt, la bandeja, el cesto. Ajá. Entonces, cuando le ponemos ese al, es colocarle el artículo antes. ¿Y esto a qué se debe? Porque los primeros, digámoslo así, españoles, digámoslo así, ya saben, ya les expliqué que no son españoles en sí, los primeros habitantes no árabes de la península, ¿sí? Em, le preguntaban a los árabes, ¿qué es esto? Y el árabe contesta, al-shism, ok. ¿Y cómo le llamas al sésamo? Ajonjolí, al-yulyulín. Ok. Y así, entonces iban escuchando de repente cómo se
dicen estos objetos. ¿Por qué? Porque el árabe no lo dice de una manera, o sea, puede decirlo de dos maneras. Sin artículo, o sea, así, baná, baná, baná. Y ese baná es nada más la pura palabra, como de diccionario, ¿no? Pero los árabes cuando preguntan, mejor dicho, cuando se les pregunta, ¿qué es esto? Ellos lo mencionan con un artículo, porque el artículo es como, ah, mira, es la mesa, es la silla, es el árbol, es la ventana, ¿sí? Pero muchas palabras no les ponen artículo porque era como de shakeka. ¿Qué tienes? Ah, shakeka, ende shakeka. Ah, ana ألعب شقيقة جدا. Ajá. Entonces ya era una situación no de explicarte, sino que espérame que tengo jaqueca, ¿sí? Jaqueca. Lo mismo con achaque. Ah, no, achaque sí tiene artículo. Bueno, para no alargarnos mucho, no todas las palabras árabes, o mejor dicho, arabismos, tienen ese al. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó aquí? No tienen todos ese al. Las que no tengan al es porque se mencionan de una manera directa o porque fonéticamente son cacofónicas. Por ejemplo, no vimos hoy, pero por ejemplo, ¿cómo se dice arroz en árabe? Rus, así, Rus. Sí, pero Rus no es un apellido como Fidel Castro. Fidel Castro era Rus, ¿no? Ah, pues sí, él se apellidaba Arroz de cierta manera porque con el artículo sería Arrus, al Rus, pero al Rus en árabe se escucha espantoso, ¿sí? No es cacofónica, al Rus. Entonces se determina que se quita. Hay regla para esto, ¿eh? Pero no la voy a explicar porque sería entrar en el idioma y hay que saber el listado de las 28 letras del alifato árabe. Y no, no es el punto ahorita. Lo podemos checar en otra sesión si gustan, pero el punto ahorita no es ese. En cambio, si ponemos Kuhul, Kuhul viene de sánscrito espíritu, ujú, éter. Entonces, si ponemos alcohol, ah, te escucha bien. Alcohol, y ahí viene alcohol. ¿No? Alcohol. O si digo azúcar, que también es una palabra sánscrita, azúcar, azúcar. Si le pongo al azúcar, nos escucha horrible, al azúcar. Entonces, azúcar, que se deformó a azúcar. Ujú. Entonces hay que saber que, para terminar la respuesta, el alifato. ¿Qué es el alifato? El sistema de 28 letras que componen los fonemas árabes se divide en 14 letras que son fonéticamente adaptables al al, el artículo determinado, y otras 14 que no se les puede poner el al porque suena tosco, suena feo. ¿Sí? En resumen, es eso. Sí, muy interesante, maestro. Muchas gracias. ¿Alguien más? En general, ¿no? Pueden preguntar sobre lo que gusten, a lo mejor de algo que no vimos hoy, de arabismos. Sí, perdón. Sí, maestro. Escucho, escucho. Gracias. Bueno, yo tenía esta duda. Es que en la primera palabra que fue ajonjolí se, se mencionó al Yulín y bueno, abajo venía sésamo, pero mi pregunta es si no había algo más detrás de al Yulín o significa directamente pues el nombre de esa semilla. Sí, es directo el nombre, Junjulin, en Ujú. árabe hispánico. En árabe hispánico, Junjulin, Junjulin. El al es por el artículo. Ahora, bueno, no sé si contesto ahí hasta ahí la Sí, pregunta. sí, sí, esa era la pregunta. Ok, bueno, ahora, repito esta situación
digo, con letra latina, que en árabe clásico es Yengelen, ¿sí? Yengelen. ¿Por qué cambió? Bueno, como muchas palabras en distintos idiomas decía hace rato, por las lenguas romances, cada región lo fue cambiando a su propia forma evolutiva, fonética. Ujú. Entonces, Yengelen, el árabe clásico se presta mucho a dejarlo en A por razones exegéticas y esotéricas. Por eso el árabe clásico es mucho de A, ¿sí? Y el árabe hispánico es de, no, eso no, bueno, sí importa, pero hay que aterrizarlo más a lo terrenal. Entonces, en lo terrenal, fonéticamente se presta a que las vocales más usadas sean las débiles. Y aquí y en China las vocales débiles son I y U. Ahí lo tienen arriba. Yun, Yulin, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Los motivos que dijo, por el que motivos esotéricos y qué otro dijo. Exegéticos. Ah, ok, exegético. Pues, ¿qué tiene que ver? Porque eh, la exégesis, bueno, al menos una parte del estudio exegético es para memorizar los textos bíblicos, coránicos, talmúdicos, etcétera, o ¿cómo le llaman? Mantras. ¿Cómo se hace para que se ejercite más la memoria en ese sentido? Pues con las vocales que son más naturales, o antiguas, o fuertes. ¿Y cuáles son esas vocales? A, O, E. No de a gratis en sánscrito, que bueno, ya hablaremos de eso en su momento con los sánscritismos. Se dice Om, pero ese es otro cuento. La A es muy natural y la E es la intermedia entre la A y la O, que son las vocales fuertes. Y eso tiene repercusión religiosa, claro está, porque si me voy a aprender un versículo o una ley del Corán o un versículo de la Torah, etcétera, es más fácil si lo hago con letras eh, fuertes o vocales fuertes, mejor dicho. De hecho, un estudio para aprender, ya déjenlo exegético, un estudio para, perdón, una técnica para estudiar las palabras en cualquier idioma es checa las vocales que tenga. Y sobre esas vocales, por la cantidad, se puede aprender más fácil. Lo que hacen los poetas, bueno, ahora no, pero antes era para calcular bien la métrica o adentrarse en la métrica es, sí, las consonantes importan, pero cuántas vocales existen para poderlas armonizar en el verso. Ahí está. Entonces también puede ser exegético, armónico. Sí, dejémoslo así en esos dos criterios para una mnemotecnia mejor y eufónica. No sé, ¿hay otra duda, comentario? ¿No? Bien, entonces, pues eso sería todo por esta ocasión. Eh, Como ya saben, les consulto esta situación de las etimologías próximas, bueno, las que me tocan, eh, para, para exponerlas. Y pues no sé si la próxima sesión sea de lo mismo, arabismos u otra lengua. Ya saben que ahí está la consulta en el grupo para que voten y así sigamos adelante. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, no sé, maestro Porfirio, si quiere añadir algo. Pues maestro Roberto, solo agradecerte nuevamente por esta parte de las etimologías árabes que pues difícilmente las encontramos en esta dimensión porque es cierto a veces que hay algunas notas, algo general en algunos libros o en internet, pero sí se necesita el dominio de la lengua para exponer estas etimologías. Y pues por esto estamos en este curso de etimologías
trabajando varias lenguas y pues solo eso, agradecerte maestro que pues nos das esta parte de tu tiempo y tu conocimiento y esperemos que se sigan sumando más, pues más personas a este curso. Gracias, maestro. Claro que sí, bueno, nos vemos. Buenas Sí, noches. gracias, maestros. Buenas noches. Gracias.